Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, yo ya arranco así con la primera pregunta, porque bueno, pensaba, digo, cómo arrancar, ¿no? Siempre es una incógnita esa. Y digo, es lindo conocer el origen, ¿no? De un escritor y me parece que está bueno, digo, vos venís de Colombia, entonces también está bueno desde ese lugar. Encontramos con otra realidad, digo, tus cuentos hablan mucho de tu territorio. Y te iba a preguntar por tus lecturas de infancia, de juventud, ¿no? Esa adolescencia, que un poco define después lo que vamos a hacer. Entonces te quería preguntar por eso, por ese mundo, y en qué momento te diste cuenta, che, quiero ser escritora, quiero escribir, esto me gusta. Bueno, gracias Laura por estar acá, gracias a la librería por esta invitación tan linda y a todas por estar acá. Yo fui una niña que era muy tímida y muy sensible. Me imagino que puede ser un rasgo común en lectoras y en escritoras. Y mi lugar de refugio fue en la biblioteca escolar. Era como el lugar donde podían suceder otras cosas, o otra velocidad también de comprensión del mundo, ¿no? O otra socialización, porque yo creo que la lectura también es un vínculo con personajes y con otros mundos. Entonces, y también mi mamá era una mamá que leía todas las noches. Mi mamá era una mamá que trabajaba, pero el lugar como donde se solidificaba el vínculo, o como el lugar especial, era el lugar de leer a la noche. Entonces creo que esas dos experiencias me marcaron mucho, y también recuerdo mucho como la primera vez que leí un libro sola y la maravilla que eso implicó, porque hay algo de la palabra, del poder evocativo de la palabra, que me sorprendió muchísimo cuando era niña, de hacer aparecer mundos adentro, ¿no? Y luego ya en la adolescencia, yo estudiaba en un colegio en el cual no me sentía cómoda, como de clase alta y de niñas, y católico. Entonces me acerqué como a todo lo que me pudiera sacar de ese universo. Entonces, un libro que recuerdo con mucho cariño es Que viva la música, de un escritor colombiano, Andrés Caicedo, que es un libro donde una niña de clase alta fuga de su origen y empieza a recorrer la ciudad, Cali, a través de primero el rock and roll y luego la salsa. También entonces me acerqué a la generación beat, me gustaba mucho Jack Kerouac, también me acerqué a los poetas malditos. Bueno, estaba en ese viaje de encontrar mi propia contracultura o mi propio lugar de resistencia, que al final era muy callado, era leer, pero era un lugar donde sentía que podía resistir como al círculo social en el que estaba. Y creo que esos referentes de alguna manera deben estar, pero no sé cómo. Bueno, me acuerdo que la vez anterior que hablamos, vos me decías que cuando recién te habías graduado en literatura, te habías encontrado con tu crítica interior, ¿no? Como muy severa, y que habías tenido una especie de bloqueo creativo, ¿no? Digo, muchos que están acá seguramente andarán por letras, estudiarán o tienen la ilusión, ¿no? De hacer como vos hiciste acá, maestría. Te quería preguntar por eso, cómo hiciste el salto para empezar a escribir de nuevo y cuánto tuvo que ver ese paso que vos me contaste aquella vez como promotora de lectura, ¿no? En las bibliotecas rurales, sobre todo. Ahí hoy conociste otro territorio también, entonces contame un poco de eso. Bueno, sí, yo entré a estudiar literatura y muchas personas me decían como no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No tienes que estudiar literatura para escribir. Pero no había muchas más opciones de cosas que me gustaran. Y bueno, terminé estudiando literatura, pero fue una experiencia difícil
porque claro, tienes un montón de herramientas críticas y teóricas muy fortalecidas que pueden volverse en contra de tu trabajo creativo y te pueden depredar. Y además yo siento que nosotras también como mujeres ya estamos depredadas por dentro. Como hay una interiorización también de la mirada masculina sobre quiénes somos, sobre cómo actuamos, y, o no sé si mirada masculina o una mirada como patriarcal, ¿cierto? Y en el ejercicio creativo nos hacemos esos reclamos muy fuertes, como quién eres tú para sentarte a decir algo, qué tienes para decir, mejor cállate. Y cuando estás además estudiando como al canon occidental y a las grandes figuras increíbles de la literatura, pues ¿para qué te atreves a escribir algo? O sea, no vas a hacer ni la mitad de lo que ya se hizo, no hay nada nuevo, no hagas nada. Entonces yo salí como, sí, entré con mis poemitas debajo del brazo y alguna ilusión de algo, pero logré derrotarme a mí misma con una estructura crítica que yo misma creé para destruirme, o pues que también recibí de la academia. Y cuando estaba por graduarme de la universidad, era como una sensación de la academia está completamente desligada de la vida, era lo que yo sentía, como ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un doctorado en literatura, que no digo que esté mal, pero yo en ese momento lo sentía como no quiero seguir haciendo un análisis súper específico de el uso de la metáfora en Góngora, además siendo de un país como Colombia, o sea, como, ¿y esto qué sentido tiene con la realidad de la que yo vengo y un país que está en guerra, donde hay gente muriendo y desapareciendo todos los días? Pues, ¿qué hago yo estudiando el uso de la metáfora en Góngora? No sé. Y ahí entré en una crisis terrible, como, porque estudié esto y ahora qué hago, porque ¿cuál es la vía si estudiaste literatura? Pero tuve la oportunidad de ir a hacer un semestre, una pasantía con una organización jesuita, porque yo estudié en una universidad jesuita, que trabajaba con comunidades rurales. Y este trabajo era haciendo como apoyando a las comunidades rurales en su planificación estratégica, y luego sus planes y proyectos que las comunidades decidían, se trataba de lograr que las autoridades destinaran presupuesto para lo que las comunidades necesitaban. Esto parece un cuento súper largo, pero ahí yo dije, claro, esto es literatura, o sea, lo que estamos apoyando a las comunidades es a que construyan sus narrativas. Y fue como, esto es increíble, la palabra sí tiene un poder. Y ahí empecé a pensar como, bueno, claro, las historias es también lo que nos compone, como lo que nos ayuda a hacer tejido social. O sea, en realidad, contarnos unos a otros nuestras vidas, o contar el chisme de la vecina, o contar la leyenda del Moano, la Patasola o el aparecido. Contar historias es lo que nos está tejiendo como comunidad viva. Entonces ahí dije, pues claro que sí es importante la literatura, y claro que sí puede tener como un rol social. Y ahí fue que descubrí que existía la promoción de lectura. Primero lo descubrí sin saberlo, como tengo este sueño, y luego, hay un montón de gente que ya trabaja en esto, voy a trabajar en esto. Y trabajé muchos años recorriendo muchos territorios del país, viajando a lugares muy inaccesibles, conociendo la diversidad cultural de Colombia, que es asombrosa y abrumadora. Pero ahí también era como ya nunca ser escritora. Yo quería salvar el país, una biblioteca a la vez. Y luego me di cuenta que eso es imposible, que no tiene sentido, y que sí, que vale todo el trabajo que uno haga, pero que finalmente no, pues no sé, depende de la voluntad política, y habían cosas horribles todo el tiempo. Y ahí renuncié y no sabía qué hacer de mi vida. Y terminé acá en Buenos Aires. Y ahí
estando como, claro, ahí en el proceso de emigrar como que tuve que abandonar toda noción de mí misma, porque hay mucho de la identidad que te construye es a través de las relaciones. Tú eres quien tu familia te ha dicho que eres, tú eres quien el entorno te dice quién eres, pero cuando llegas a un lugar nuevo sin conocer a nadie, ¿quién eres? Eres nadie. Y en ese vacío de la migración como que me acordé, como, ay, a mí me gustaba escribir por allá, cuando leía a Baudelaire. Y encontré como que podía estudiar una maestría en escritura creativa acá, y se volvió a abrir como todo un universo olvidado, pero logré hacerme una trampa a mí misma, y es posicionarme desde otro lugar. Yo tenía mucho miedo de que me volviera a pasar, que me bloqueara creativamente, y lo que hice fue darme el permiso de decir, yo soy un aprendiz, yo soy una niña de 4 años y yo voy a escribir jugando, y la voy a cagar y me voy a equivocar y lo voy a hacer mal, pero no me importa. Y darme ese lugar de juego me liberó un montón, porque no había una pretensión de ser Joyce ni nada, o sea, era disfrutar desde el error, desde soy falible y estoy cometiendo errores y no importa. Y creo que todas podemos hacernos ese truco en la cabeza, y es permitirnos el disfrute de la creación, porque basta decir que la creación es solo dolor, también es placer, si uno se lo permite. Perdón que no conté la historia de mi vida. Esa era la idea. Bueno, dijiste algo, vuelvo para atrás en tu relato, sobre la naturaleza, ¿no? Ahí te encontraste con los territorios, algo muy lindo esto de las leyendas, los mitos, digo, sí. Creo que acá todos han leído los cuentos de Laura, y en esos 9 cuentos hay una gran presencia de la naturaleza, lo hablábamos también aquella vez, casi un personaje, ¿no? En todos los cuentos. Y esto de las mitologías, me acuerdo del hombre caimán que me fascinó. Te quería preguntar un poco por eso, porque creo que también no solo está presente la naturaleza, sino que también encontrás algo de la oralidad, ¿no? Traes al plano de la literatura, así con letras mayúsculas, como a veces se habla, algo del orden de la oralidad de los relatos que no están recolectados, ¿no? Y vos los pones en tus cuentos. Contame, digo, cómo pensás ese movimiento, que me parece súper interesante, ¿no? Sí, pues eso también tiene que ver mucho con el ejercicio de promoción de lectura, por 2 cosas. Uno, porque, claro, yo llegaba a bibliotecas públicas en pueblos perdidos, en distintos territorios, y veía la colección que habían enviado y era Dostoyevsky, no sé, como Proust, bueno, cosas increíbles, Virginia Woolf, pero yo decía, bueno, ¿y cómo hacemos para generar un diálogo con estos textos y las comunidades campesinas o indígenas? Era como medio, ¿cómo hago esto? ¿O por qué están enviando estos libros acá? ¿O cómo se pone en diálogo estas tradiciones? Y eso lo voy a poner en unos términos un poco pretenciosos, pero también me ayudó a decolonizarme a mí misma de alguna manera, porque me di cuenta que para poder generar ese diálogo y el interés de las comunidades tenía que escuchar y decir, acá hay literatura, acá hay una literatura válida que puede que no esté escrita, pero ¿cuáles son tus historias? Dímelas y yo te digo las mías, o yo te digo estas que están en estos libros que también, mira, te puede interesar, porque si no, yo sentía que era un ejercicio súper, ahí sí, colonizador, como que llega una señora de Bogotá a decir, tiene que leer esto, porque leer ¿por qué es importante leer? ¿Para qué? No me importa, señora, o sea, yo leo la naturaleza, yo leo los pájaros, yo sé cuáles son las lluvias, yo sé cuándo tengo que bajar los animales, yo sé mi territorio, ¿qué me importa este señor Dostoyevsky? ¿Sí? Pero bueno, mira que él también hablaba de esto mismo que tú vives, ¿no? Entonces ahí a mí se me rompió esa cosa toda snob con la que uno sale de letras y es como, ay, esto sí es bueno, esto es malo, ¿no?
no sé. Y creo que eso me atravesó y también empecé a leer otras cosas, como bestsellers, sagas, lo que sea, ¿no? Porque además yo creo que es muy clasista, esa jerarquización de la literatura también está atravesada por un tema de clase, como qué ha sido canónico, por qué, cómo, no sé. Eso por un lado, y por otro lado pues también fue como pues increíble, porque Colombia es un misterio, incluso para los colombianos, es como que es este país tan maravilloso, tan bañado de sangre, tan atravesado de dolor, tan fascinante, es como, pero que no entiendo nada, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Hasta la naturaleza es como, ¿sí? Entonces creo que esos viajes me hicieron como querer entender cosas de las dinámicas de los territorios, y creo que los cuentos son una manera ficcional de seguir haciendo ese ejercicio, como quiero entender a este país tan complejo. Bueno, ahí volviste a tocar un tema que también me interesa indagar, que es el tema de la violencia, ¿no? En aquella entrevista, te voy a citar, me decías, quiero narrar la guerra, pero también a quienes la atraviesan, ¿no? Ella hablaba de las personas que atraviesan esa guerra, que tienen mucha belleza también. Hay algo de la violencia, también vos decías aquella vez que muchas personas lo leían en clave de terror, algunos cuentos. Me parece interesante esa lectura. Te quería preguntar eso, ¿cómo es narrar la violencia, que sobre todo para nosotros que a veces nos resulta algo tan ajeno, ¿no? Ciertas cuestiones, otras no tanto, porque después tenemos, por ejemplo, un cuento que habla sobre un cuerpo desaparecido, y eso acá me parece que resuena un montón en Argentina. Pero te quería preguntar cómo es narrar esa violencia y las complejidades que tiene eso, ¿no? El paramilitarismo, las guerrillas, todo eso que acá sí suena como algo muy ajeno. Contame cómo es llevarlo a la literatura también, ¿no? Pues es toda una pregunta, ¿no? Porque ¿qué vas a narrar de lo violento? Y yo no quería narrar como espectacularizar la violencia de alguna manera, que es lo que hace, pues lo que se ha hecho en muchas telenovelas colombianas o en muchas películas colombianas, y es como, y que también tiene que ver con toda esta tradición gringa de la espectacularización de la guerra, ¿no? Yo quería narrar más bien como el lugar íntimo, porque detrás de toda esa complejidad del conflicto, que es un conflicto que lleva más de 50 años, donde ahí intervienen muchísimos intereses, donde además sí hay una complejidad histórica muy tremenda, que desde afuera parecería como esos colombianos están locos y se matan, o son narcotraficantes, no hay mucha claridad sobre qué está pasando en Colombia, porque eso es muy complejo de entender, pero además tiene que ver con un montón de intereses geopolíticos, y la mano de Estados Unidos está ahí. Sí, nosotros tenemos 7 bases militares gringas al interior de nuestro territorio, y eso no es casual que estemos en esta guerra durante tanto tiempo. Pero tanto afuera como adentro, si afuera es como no entendemos ese país es rarísimo, una gente morena ahí matándose, y desde adentro, desde las ciudades también hay una cosa de haber crecido con tanta violencia, ya te genera un distanciamiento como de no poder procesarlo. Yo creo que somos generaciones y generaciones sin poder procesar el dolor, o sea, la gente se ha separado, pero se han separado de la otra mitad del país, que es la que vive en la ruralidad, y ahí hay vidas, y ahí hay profunda dignidad, y ahí hay dolores, y ahí hay, pues sí, seres humanos. Parece re obvio lo que estoy diciendo, pero eso era lo que yo quería narrar, como la intimidad de esas marcas, también desde un lugar ficcional, para yo misma ponerme en el lugar de los demás y decir, y que se siente vivir acá, y que se siente vivir acá, y que se siente vivir acá, como un ejercicio de, sí, yo puedo entender el conflicto sociológicamente, pero lo quiero atravesar humanamente.
Y ahorita estamos en un proceso muy interesante y es que es el cierre de la Comisión de la Verdad, que durante 8 años, no 8 años, como durante 4 años estuvieron trabajando muchísimos investigadores escuchando a las víctimas del conflicto armado en Colombia, y si les interesa el tema pueden ver la página de la Comisión de la Verdad, donde hay un trabajo impecable para escuchar estas voces. Bueno, acá esto es un ejercicio ficcional, pero si les interesa escuchar las voces que han atravesado el dolor y que están enteras y que resisten desde un lugar de muchísima dignidad, pueden visitar la página de la Comisión de la Verdad. Bueno, sigo con esto que es interesante. Recién decías, yo ficcionalicé, ¿no? Bueno, aprovecho para preguntarte entonces, ¿cómo pensás el rol de la ficción? ¿No? Porque bueno, hay muchas maneras de abordar este tema, digo, vos misma decías recién, la sociología, el ensayo, ¿no? Las investigaciones, los antropólogos que van y miran a ver qué está pasando. ¿Cómo es la ficción y qué lugar tiene la ficción, qué rol puede llegar a tener la ficción en este sentido? También entendiendo que, por ejemplo, tu libro fue editado en Colombia, también en Europa, ¿no? Digo, ¿cómo te llevas, digo, qué te llega de esas lecturas? ¿Cómo lo recibe? ¿Qué leen ahí? Porque yo te estoy diciendo, por ejemplo, una lectura que puede ser muy argentina, ¿no? Con ese cuento de la madre que desapareció y que se busca ese cuerpo en Fosas Comunes. Digo, nosotros podemos tener una lectura, pero ¿qué se lee en Europa? ¿Qué se lee en otros lugares de Latinoamérica? ¿No? ¿Cómo ves eso? Bueno, voy a contar una anécdota que fue como mi gran triunfo personal. Y es que vi una amiga, estuve ahorita en Colombia a comienzo de año, y vi una amiga con la que tenemos en común, más bien como intereses hippies, y hablamos de cosas hippies, y bueno, sí. Pero ella está como en un lugar de privilegio y trabaja como para multinacionales, vive en un barrio muy bien de Bogotá, y la fui a visitar y estábamos en pleno elecciones, ¿no? En un país tan polarizado. Y ella y su marido estaban como muy angustiados y estaban tratando como de hablar de política conmigo, pero yo estaba en la casa de ellos. Y es que no, pero es que Laura, pero es que Petro, y yo, ay no, de verdad que no quiero venir a hablar de esto en tu casa. Hablemos de las energías, de las piedras. No hablemos de esto. Y yo no quería convencer a nadie, ni hacer proselitismo, ni hacer campaña política, o sea, era como, basta, no quiero hablar de esto. Pero ellos están como proyectando algo en mí, no sé, y es que nosotros no somos de derecha, no somos malos, no somos fachos, y yo, no somos. Y estaba como, no, qué pereza. Bueno, me fui como muy cansada de ese lugar. Y bueno, luego vinieron las elecciones. Ganó Petro, que es como la primera vez que llega un candidato de izquierda vivo, primero en campaña. Sí, siempre los han matado a todos los candidatos de izquierda en Colombia, los matan en campaña. Y esto fue como un cambio histórico, o por lo que significa, no sé, tener otra alternativa, sea lo que sea que pase, pero es un avance para todos como sociedad, creo. Bueno, entonces gana Petro, yo no sé qué tal, y al otro día recibo un mensaje de ella, de Carolina. Ay, dije, no. Bueno, ya no va a abrir. Lo cortamos. Bueno, recibo un mensaje en el que me dice como una cosa muy linda, me dice como, al final no voté por Petro porque me dio mucho miedo, pero celebro tu triunfo, celebro que otras personas tengan voz, y leí tu libro, y ya entendí de qué me estás hablando, y ya entendí que hay gente como Flower Jair, y ya entendí que mi realidad no es la única. Y fue como, listo ya. Ya, fue... No creo que escriba literatura como proselitismo político, de pronto sí.
Pero yo creo que lo que tiene el arte es la capacidad de hablarte desde otro lugar, de hackear las estructuras, de hackear el prejuicio, de hackear todo lo que no quieres escuchar o de todo lo que no quieres ver y presentártelo como en carne viva, como hay un otro en carne viva, y es el lenguaje de lo sensible que escapa como a lo ideológico y que te puede golpear de otras maneras. Entonces yo creo que en este mundo lleno de fake news y lleno de discursos manipuladores y de medios que nos avasallan y de la economía de la atención de las redes, cada vez es más importante el espacio artístico, porque es un espacio para hackear la información y llegar a otros espacios o a tocar como otros lugares del otro, en un mundo tan polarizado donde pareciera que ya ni siquiera podemos hablar con los de, no sé, no podemos hablar entre nosotros. Bueno, otro de los ejes en los cuentos, lo mencionabas recién también, es la extranjería, ¿no? La sensación de la extranjería. Hay un montón de cuentos en los que los protagonistas se sienten ajenos, otros, raros, ¿no? Y bueno, vos misma viviste esa experiencia cuando llegaste a Buenos Aires, me contabas un poco eso, me decías esto de, bueno, ahí viví en carne propia lo que es ser cotrificado, ¿no? Porque vos también, me contabas tu experiencia allá, que eras vista como esta profesora blanca que venía a llevar libros, ¿no? Te quería preguntar por eso, ¿cómo atraviesa el libro esta sensación, cómo la trabajaste literariamente, y cómo pensaste estos personajes? No pienso en Mingus el Ardiente, ¿no? Con esos dos, con un contraste total, ¿no? De él queriendo ese Caribe en una ciudad que tiene inviernos y que en un momento se acaba la fruta, ¿no? Quería preguntarte por eso, ¿cómo pensás esas cuestiones? Sí, pues yo creo que la literatura lo que hace también es como dislocar la mirada, que, bueno, voy a decir algo nerd, pero los formalistas rusos decían que la cualidad de lo literario era la desfamiliarización, y era un texto literario te hace volver a percibir esta mesa como un ente extraño, y migrar es estar absolutamente desfamiliarizado, porque todo se parece a tu país, pero no. Como, ay, pero ¿por qué? Ay. Hay algo como de experiencia literaria en eso. Y también hay una distancia en la que estás mirando las cosas que un local tal vez no miraría, ¿cierto? Y creo que eso me fue muy útil a la hora de escribir el libro, porque lo escribí acá. Pero también creo que era mi tango, no sé, como mi lamento de nostálgica, como me está haciendo mucha falta este territorio, me lo voy a inventar en la imaginación y voy a hablar de él. Y pues este cuento, este personaje Mingus, este personaje Kajin, nada, fue muy chistoso porque yo también dije como un día, como se me ocurrió el cuento. Ay, se me ocurrió un cuento y pasa esto y lo otro y yo no sé qué, y bueno, lo escribí, súper feliz, que eso también te pasa con el proceso de la escritura, como, ay, qué original, bueno, sí. Y claro, no pasó ni un mes y lo volví a leer y es como, ay, soy yo. Qué boba. Es muy lo que me pasaba, claro, o sea, yo llegué en un invierno y yo decía, claro, yo entendía la noción de invierno, pues, o sea, entendía las estaciones racionalmente, pero era como, porque todo el mundo actúa normal, se escapaba todo el mundo. No hay ojos en los árboles. ¿Por qué está pasando esto? Y claro, pues eso queda ahí en ese personaje, pero creo que también es muy interesante ese del desdoblamiento que te permite la ficción, y es decir cosas que no eres capaz de decir, y por eso es muy interesante los encuentros con lectores, porque ellos te hacen un análisis del cuento y es como diván, como porque yo creo que la
figura de la madre acá. Porque esta historia de amor, ¿qué es? ¿Por qué se tiene que empezar? Pero eso es muy interesante en la ficción, y es que todo el tiempo se te escapa incluso a ti mismo, y el lector lo completa, y el lector le termina a dar muchos sentidos. Entonces, bueno, no sé por qué terminé hablando de esto. Pero sí, migrar. Bueno, para esta charla releía los cuentos y en una segunda lectura me daba cuenta del el valor que tiene el erotismo en muchos de ellos, ¿no? Digo, ¿cómo pensás esas escenas, cómo las construís? Porque también hay mucho de esto de juego con la naturaleza, vuelvo a la naturaleza una vez más, porque hay muchas metáforas, ¿no? con la naturaleza colombiana. Te quería preguntar por eso, digo, por tus lecturas también en relación a eso, cómo pensás, cómo construís esas escenas, porque tiene un gran peso en el libro esta dimensión, ¿no? Entre los personajes que todo el tiempo están ahí jugueteando, muchos de ellos, y le da un tono más luminoso también a ciertas cosas muy crueles que pasan también en el libro. Entonces, te quería preguntar por ese juego. Bueno, me causa gracia tu pregunta y me parece muy linda, porque se habla poco de que este es un libro muy erótico. Y de hecho fue gracioso porque estaba hablando con una amiga escritora y yo ahorita estoy con otro proyecto que no tiene nada que ver con Colombia, y estoy asustada porque le dije como no, bueno, ahora la gente está esperando como la niña que escribe cuentos colombianos y va a salir y de repente sale con otra cosa que nada que ver. Entonces le dije como ay, tengo miedo porque ahora estoy haciendo otra cosa, y me dijo ay, Lauri, cuando yo te leí yo no pensé que ay, la que escribe del conflicto armado. Yo lo que pensé fue ay, por fin una escritora hizo un libro erótico. Y sí, o sea, en realidad es pero es chévere que no lo pregunten tanto porque está ahí como secreto, y yo creo que es la razón por la que a la gente le gusta tanto el libro, en realidad. Pero nadie lo quiere decir, oh, la guerra, Colombia, qué preocupante. Pero también era como que también es algo muy colombiano, y fue algo que me hizo mucha falta cuando llegué a vivir acá, y era el baile o la sensualidad de la comunicación del baile, como en Colombia se baila hasta con la abuelita, o sea, de verdad, sí. Es como que están en el cumpleaños y de repente alguien pone algo y toda la familia empieza a bailar, y así crecemos. Y eso me chocó mucho, pero también es esta cosa de la fiesta desbordada. O sea, tú te puedes pasar de carnaval en carnaval, en carnaval, en carnaval todo el año. O sea, tú te podrías hacer un tour de fiestas de pueblo en Colombia y hacer un año de fiesta. Pero entonces yo decía, esta fiesta tan desbordada, y cuando ya llevaba más años viviendo acá y volvía a casa, era como, uy, ustedes están locos. ¿Por qué no charlamos un ratito? Porque ya era... Cálmense. Pero yo también creo que esa fiesta, pues además tiene que ver con el territorio, con las tradiciones, pero también es una forma de resistir la guerra, me parece a mí. Pues si te están matando, bailas. Que también es la música tropical, ¿no? O sea, uno se pone a oír las canciones de música tropical y bailamos el despecho, bailamos la muerte, bailamos la inflación, te bailo lo que sea. Son letras terribles. Y pues el baile también es la sexualidad, y yo veía a mis personajes ahí metidos en unas, y yo decía, ay, que tenga un orgasmo al menos, ¿no? Que le pase algo. Porque hay otras fuerzas, ¿no? Que también, no solo está la muerte. Bueno, me hace el pie para preguntar otra cuestión que tiene que ver con la música. Vos me decías en aquella charla que te ponías música para escribir. Me parece muy, digo, o sea, lo que nos gustan los rituales de escritura, preguntar por eso un poco sobre ahí. Digo, ¿cómo te llevas con eso? ¿Qué tipo de músicas pones? Digo, porque lo escribiste acá, a los cuentos, entonces, digo, ¿qué músicas te transportaban allá? Y también porque en el libro mismo hay mucha música, digo, hay letras de canciones, me acuerdo de una de Mercedes Sosa,
fragmentos de algunos versos. Digo, sos una escritora así muy musical también por la poesía que tenés, entonces te quería preguntar por eso. Sí, pues es un punto de apoyo como súper importante. A veces necesito como encontrar la canción perfecta para la escena perfecta, porque la música tiene algo que envidio mucho y es la capacidad que envidiaban también los románticos, y es existir sin el concepto y existir más allá de la representación. O sea, la música tiene un poder de no hay manera de que no te atraviese, es un lenguaje como mucho más directo al corazón, y yo creo que yo hubiera querido ser música en realidad, pero no tengo ni un poquito de talento, y hay eso de lo que no se puede nombrar, de esa sensación súper específica que quieres decir, ese lugar al que quieres llegar, al que sí llega la música. Entonces pongo esas canciones en loop y trato como de luchar con el lenguaje para tratar de llegar a esa palabra que pueda hablar o a esa atmósfera que se pueda crear. Y sí, todos los cuentos tienen su banda sonora, sobre todo el de El corazón del señorito, que es un cuento hecho a punta de salsa, o el de Mingus, que tiene que ver con cumbia y con jazz. Y me gusta además porque yo sí puedo escribir con música que tiene letra, me gustan mucho los cantantes, y digamos el de Flower Jair estaba como muy con música protesta full, y de repente oigo estos versos de Mercedes Sosa y digo, uy, esto es muy lindo, lo tengo que robar, lo voy a meter en el cuento. Porque la música también, hay letras que uno quisiera, entonces las cito porque no me las puedo robar. Bueno, nombraste varias veces a los rusos, y hay un cuento que hace un juego perfecto para mí entre el capote de Gogol, ¿no?, con Akakievich y este personaje que vos creás, que es Marlenis Martínez. Bueno, y este mundo de la venta directa, que es muy interesante, digo, es algo a lo que no van muchos escritores, y es un mundo súper interesante, hay muchas crónicas sobre la venta directa, pero no tanta ficción. Te quería preguntar cómo construiste eso, también de nuevo volviendo a esto de la extranjería y de los climas y las estaciones entre ese invierno, ¿no?, de San Petersburgo y el Caribe, ¿no?, de otro personaje en Ciénaga de Oro, me acuerdo, ¿no? Bueno, contá un poco eso y tu amor por los rusos, porque veo que... Ay, sí pareciera, ¿no? Bueno, igual es que creo que sí hay mucho. Cuando leí como literatura rusa, era como, esto es súper colombiano, como algo del dramatismo y de la precariedad y de esas burocracias infinitas. Había algo que era como, yo entiendo esto. Entonces tal vez, bueno, por ahí. Y este cuento nace como un ejercicio de clase en la maestría, que un profesor nos propone como reescribir algún cuento que nos guste, algún cuento de la tradición, o escribir como en su intersticio, como encontrar un lugar para apropiarnos de una ficción de otro escritor. Y ahí pensé como que El capote de Gogol es uno de mis cuentos favoritos de toda la vida. Y me acuerdo que le dije a una compañera como, yo voy a escribir El capote de Gogol, pero en Colombia. Y me dijo, eso no tiene nada que ver. Y yo, pues sí, lo va a lograr. Y ahí fue como, pero ¿cómo hago esto? Claro, esto no es compatible. Y volver a escribirlo como tal cual, como una mujer que trabajaba en una oficina, como no. Y ahí se me apareció el recurso de la telenovela como algo más interesante, y era como si voy a hacer una cita, le voy a dar la vuelta para que esa cita, esa operación del robo literario, al ser evidente, sea un espejo divertido, o como que proponga algo más lúdico. Entonces por eso apareció ella. Y también fue chévere porque es algo que yo creo que nos pasa como lectoras, y es que los y las lectoras somos más activas de lo que pensamos, ¿no? Y eso me encanta, porque la ficción se completa realmente en el ejercicio creativo, en la lectura. Y yo me acuerdo
enojarme con finales, enojarme con libros. Bueno, mis respuestas son muy emocionales frente a la lectura. Y fue como la primera vez que ese enojo lo pude volver creativo, porque a mí siempre me daba rabia cuando Akaki al final se moría, era como no, pero o sea, fuera de todo el sufrimiento, le roban y además se muere, no. Entonces ahí fue como no, pues ella no se va a morir, ella se va a ir a Bogotá. Y fue una manera de responderle a Bogotá. Bueno, ahí mencionabas referencias culturales, ¿no? Y estos cuentos tienen muchas referencias a distintos momentos. Hay uno en particular, que no me acuerdo el título, que vos me hablabas en términos de esta división entre el campo y la ciudad, ¿no? Me decías, bueno, mientras pasaba toda esta violencia en las zonas rurales, en las ciudades estábamos en medio cualquiera, ¿no? Como estábamos con el Nintendo, Hollywood, ¿no? Sobre todo pensando en esos 90. Aparece en la película esta Mrs. Doubtfire. Te pregunto un poco por eso, ¿cómo abordás también, digo, porque uno puede hablar en términos de responsabilidad, esto que vos decías recién, ¿no? El proselitismo, qué sé yo, pero también hay un cuento donde enfocás otra parte de la historia y decís, bueno, ¿qué pasaba en la ciudad? ¿No? Mientras esa violencia se estaba perpetrando en otros lugares, en las ciudades, ¿qué ocurría? ¿Cómo lo entendían? Y ese cuento me parece que habla de eso, ¿no? Sí, pues yo creo que tiene que ver con lo que te decía, como de un trauma de no poder procesar como las violencias y cierta indiferencia como muy mezclada, como igual en cualquier familia colombiana que tú te pongas a indagar generación atrás o atrás, ya hay una historia de violencia directa y hay una historia que está vinculada con la guerra, pero hay como un estado de estamos pasmados y no lo podemos asumir. Pues de hecho, cuando se hace la entrega del informe de Comisión de la Verdad, Pacho de Roo, que era el jesuita que estaba a cargo como de la comisión, hizo un discurso tremendo donde interpeló a la sociedad colombiana y dijo dónde estábamos mientras veíamos masacres por televisión y no hacíamos nada. ¿Quiénes somos para habernos acostumbrado a esto? Y un poco este cuento, el del pibe Valderrama, pues habla de eso, ¿no? Como de mi infancia, que fue una infancia muy clase media en la ciudad, donde las masacres pasaban por televisión, donde igual vivías con miedo porque salías a la calle y en cualquier lugar podían poner una bomba, porque Pablo Escobar estaba en una pelea abierta con el gobierno por la extradición. Crecer en esos niveles de violencia como si nada. También eso me pasó cuando migré a la Argentina. Como yo me acuerdo una vez que pusieron una bomba cerca a mi casa y mi mamá nos tuvo que tirar al piso y bueno, después estaba muy asustada y puso las camas como en la mitad. Bueno, esto es mi drama de niña clase media, que no es nada frente a lo que ha tenido que vivir mucha gente, pero como, yo crecí en una ciudad donde tiraban bombas, o sea, ¿qué es eso? Y yo me di cuenta de eso estando acá, como ese lugar de desconexión que teníamos ya, como la primera vez que yo iba en un colectivo y la gente empezó, es que Macri, es que Cristina, yo no, o sea, no, en Colombia hasta hace unos años, tú, no sé cómo sea ahora, pero tú no te puedes poner a hablar de política en un bus, ¿sí? Como eso no. Y ahí me di cuenta como que, bueno, teníamos eso. Y este cuento es muy sobre ese otro lugar también, ¿no? Pero también sobre otras violencias, que son como las violencias domésticas o las violencias micro. O, bueno, también sí, como las fantasías de la familia feliz, que menos mal ya estamos acabando ese mito. Bueno, para ir un poco a lo formal quizá, hay varios movimientos que hacen en los cuentos, por ejemplo los narradores. Digo, hay un cuento narrado por una niña, me parece re interesante eso porque no me parece tan fácil escribir niños, ¿no? Que hablen, que narren. Y otro está en segunda persona. También me llamó la atención que es como que oscila todo el tiempo entre tú y el vos, ¿no? Algo que también te debe definir. Contá un poco cómo pensás
a tus narradores, en el caso de esta niña, Milena, que también ve cosas terribles, ¿no? Y ahí el poder un poco de la omisión, porque en un momento habla de esta tigra, del jaguar, ¿no? De qué es esta criatura, qué les hace a esas mujeres, no se dice nunca en el cuento, creo que es peor, porque uno lo imagina. Entonces te quería preguntar por eso, por tus narradores, ¿cómo los pensás, cómo los hiciste dos casos particulares? Porque Flower también está en esa segunda, ¿no? Contá un poco. Pues esto sí fue los cuentos surgieron como la tesis de maestría. Entonces, y como les conté que yo estaba en esta posición como muy juguetona, era un poco engolosinamiento como de principiante, como, ay, a ver si puedo hacer un cuento en segunda, vamos, ay, a ver, y si lo hago en tercera, pero el tiempo que se corre, ay, vamos, pero si lo hago en primera, pero es una niña, pero si lo hago en primera, es una viejita, como que, claro, no había nada de expectativa, ni mía ni de nadie sobre lo que yo estaba haciendo, entonces era como, qué divertido, vamos a explorar muchas posibilidades narrativas, entonces fue un poco eso. Bueno, y digo, para pensar en las influencias, ¿no? Vos me hablabas de Rulfo, por ejemplo, que decía que hay como Dios en la tierra, y de Eve Ujar. Eve Ujar, que también tiene algo que vos haces mucho, que es esto de la oralidad, ¿no? Tomar, escuchar cómo habla la gente, ¿no? Eve era de irse a los pueblitos y hacer esos viajes cortos por la provincia de Buenos Aires y sentarse en un bar y escuchar cómo hablaba la gente, y después eso ella era una maestra, ¿no? Como hacer eso. Contá un poco de eso, de tus influencias, los autores que te gustan, que lees, que leíste, y cómo pensás que eso de alguna manera está en tu escritura también. Esta es una pregunta que me cuesta mucho, porque yo sí creo que las verdaderas influencias como son secretas, más bien uno no sabe qué lo influenció a uno en el fondo. Y a mí me pasa mucho como que leo y olvido, que no está bueno para el trabajo, o sea, sí está bueno porque yo creo que la lectura pasa como a un lugar inconsciente, y desde ahí como que se como yo creo que tengo un gran acervo de mi biblioteca interior, pero no la tengo muy consciente, y creo que desde ahí trabajo. Pero, pues no sé, admiro mucha gente, siempre me corchan cuando me preguntan eso. Pues admiro a las mujeres, lo que está pasando con las mujeres, admiro a mis contemporáneas, admiro a gente más joven, digamos, no sé, Andrea Abreu me pareció como panza de burro, como ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y tuve la oportunidad de verla leer en vivo en la Feria del Libro en Bogotá, y fue como, claro, es una rapera, o trapera, o yo no sé cómo se llama lo que hacen los jóvenes, pero esa musicalidad, ese ritmo es otra cosa, es una centennial, es una fuerza viva, no sé, me impresiona, pero me gustan cosas muy, muy diversas también, no sé. Admiro mucho lo que está pasando acá, con las narradoras de acá. En Colombia también hay como un boom súper interesante de narradoras. Vanessa Londoño me parece buenísima. No sé, mucha gente increíble. Bueno, para ir cerrando, ustedes me dicen, vos recién mencionabas esto de las mujeres, ¿no? También te quería preguntar por eso, porque bueno, el libro un poco está en esa perspectiva, digo, sin ser obvio, pero hay muchas mujeres en tus cuentos. Te quería preguntar por eso, de la potencia de las mujeres en las realidades, ¿no? Colombianas acá, y también en el mundo de la literatura, porque vos me decías que cuando llegaste acá te asombraba ver de qué manera se leían autores y autoras, sobre todo contemporáneos, ¿no? Que no pasaba, por ejemplo, eso en Colombia, que salvo García Márquez y demás, pero no había como lectura asidua a colegas, ¿no? Como a que circule la palabra. Te voy a preguntar por eso, también entendiendo que hiciste una maestría en UNTREF, que digo, conoces muchos escritores y escritoras, digo, ¿cómo funciona eso? Y también las editoriales independientes, ¿no? Que dan voz a
a esos textos que circulan y que hoy pueden tener un libro, ¿no? Pues para mí fue una fortuna realmente estudiar acá y estar en esta ciudad. O sea, el movimiento que hay alrededor de la literatura es increíble y además pasa por muchos circuitos y la gente, pues acá la gente es muy activa políticamente y y la gente es muy dada a los movimientos solidarios, a compartir, es muy dada a organizarse y eso impacta en todas las áreas y en la cultura también. O sea, uno ve muchísimo movimiento, organización, intercambio, vida, y eso es muy lindo porque incluso lo periférico va alimentando y va haciendo moverse lo central. O sea, si hay mucha centralidad y mucho canon y hay poca periferia, todo se muere, porque en realidad las periferias o los márgenes o las cosas que están un poco salidas son las que van alimentando de novedad y de variedad y de diversidad, ¿no? Y acá pues es como, wow, es impresionante lo que hay y me siento muy afortunada de haberlo visto porque además que haya o sea, una cosa que a mí me gusta mucho del movimiento de Buenos Aires es que la gente no pide permiso para leer, no pide permiso para escribir y eso hace que sea mucho más rico y que no se quede como en esferas hiperacadémicas snobs, sino todo el mundo te puede decir, pues sí, yo creo esto o yo voy a hacer mi propio fanzine, me parece una mierda el tuyo, bueno, no sé, pero todo el mundo va como que está más cercano al hacer, como que sienten que es más posible y eso es súper chévere y hay que llevar esa energía a Colombia. Y pasa que yo soy colombiana y como que siento mucho esa relación de todo lo que dices en relación como a ese contraste cultural que literalmente es lo que pasa cuando llegas y estás literalmente como incursionando en un mundo nuevo, ¿no? Y es eso, como que ese impacto que no sé, en Colombia como que nos obligan, por decirlo de alguna manera, a callarnos ciertas cosas, aquí como que literalmente te liberas. Ese tipo de cosas te ayudan mucho en el tema del texto, de crear una nueva literatura, o simplemente como que dijiste, bueno, acá exploraste eso y dijiste, bueno, ya, chao, me voy por este lado y arranco, o simplemente sí afectó mucho el intercambio cultural. Gracias. Pues yo creo que sí, muchísimo, porque también como yo trabajaba con bibliotecas públicas, pues era como, y estaba rodeada de amigas que trabajaban en temas de conflicto o en derechos humanos o cosas así, como muchas ciencias sociales, mucha academia, mucha clase media, entonces era como, pues yo, ¿quién me creo para ir a usurpar el lugar del otro y hablar del otro? Y yo, una mujer, clase media de Bogotá, blanco mestiza, eso está mal. Pero acá sí me di cuenta que yo era la colombiana, ¿entiendes? Como que era como, oye, ¿qué es la FARC? ¿Y por qué tu país es así? Y no sé, te preguntan, ¿y esa guerra qué? Uy, pues no sé, tienes 3 horas y te explico. Y fue como, pues las identidades también son en relación, ¿sí? O sea, en Colombia, sí, yo estoy en un lugar de privilegio, acá no tanto, y salirme del lugar del privilegio fue liberador, porque fue como, estas historias son mías también, yo como colombiana cargo este dolor, entonces puedo crear sobre él, ¿por qué no? Y luego ya fue miedo, porque, ay no, que se ganó el premio, y yo no, me van a linchar. No pasó. Tengo tiempo a ver si hay alguien con una manita. Bueno, muchas gracias por estar. Agradecer la invitación a Caro, a los chicos de Atlántica. Y bueno, a vos, Laura, por escribir esos cuentazos que la verdad, bueno, son un regalo para